Centro Cristiano Córdoba, amando y venciendo. Reflexiones de bendición, todos los días. Serie La voluntad de Dios, séptima parte, por el pastor Freddy Luna. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Que tengas un día bendecido, que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Continuamos con nuestra serie, La voluntad de Dios. En la entrega anterior vimos que la provisión que Dios nos ha dado como guía principal es la promesa, que es la palabra de Dios, acompañada de algunos elementos que se observan que tuvo Pablo en su encuentro con Jesús camino a Damasco, como la disposición, mansedumbre, franqueza y obediencia. La Biblia nos exhorta a buscar la voluntad del Señor, como lo indica Efesios 5:17, que dice: Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál sea la voluntad del Señor. Conocer la voluntad de Dios es la sabiduría más elevada. Jesús dijo en Juan 7:17: El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios. Vivir en el centro de la voluntad de Dios elimina toda la falsedad de la religión y pone el sello de la verdadera sinceridad sobre nuestro servicio a Dios. Debemos anhelar la voluntad de Dios para nuestra vida más que nada en el mundo. Dios nos ha dado formas muy prácticas para que podamos conocer la voluntad especial de Él en nuestras vidas, de manera realmente milagrosa y sobrenatural. Pienso que sería deshonesto si no hago mención de estas otras formas de conocer la voluntad especial de Dios. Dios te puede hablar a través de una visión, de un sueño, de manera audible a tu oído, a través de una situación muy extraordinaria y milagrosa en tu vida, por mencionar algunos, pero también subrayo que esta forma de guía no es común desde que tenemos la Biblia completa. Pero si tú tienes un sueño, una visión, un milagro, etc., es verificar inmediatamente con los siguientes elementos que mencionaré a continuación para no caer en confusión. 1. Dios habla y nos guía con su palabra. En el caso del apóstol Pablo en su encuentro con Jesús, su guía principal fue la palabra. Y menciono las siguientes razones. A. Pablo era un rabino y él estaba sumergido en el conocimiento del Antiguo Testamento. Él acababa de recibir tremendo sermón por parte del evangelista Esteban, previo a su encuentro con Jesús, donde Dios le dijo: dura cosa es dar coces contra el aguijón. Es decir, le era muy difícil seguir resistiendo la palabra del Señor. En el Salmo 119:105 nos dice: Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. La mayor información acerca de la voluntad especial para tu vida se encuentra en la Biblia. Por ejemplo, yo puedo mencionar que no es la voluntad de Dios que tú te cases con una persona que no comparte tus creencias, porque es yugo desigual. Entonces, ¿por qué salir con la persona? ¿Por qué enamorarse si no te vas a casar con la persona? Seguramente, si lees la Biblia, tú sabes la voluntad de Dios, la voluntad moral de Dios. Otro ejemplo. En varias ocasiones he escuchado a personas decir que están orando para que se divorcien de su esposa para casarse con otra. Eso es pura mentira. Es pura arrogancia al orar y decirle al Señor que le muestre su voluntad, cuando Dios ya se la ha mostrado en la palabra. 2. Dios confirma
y nos guía a través de sus siervos. No solamente Dios nos guía a través de su palabra, sino a través de sus siervos y su gente comprometida, como lo menciona Hechos 9, 10, 13, que dice: Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Nos habla de Ananías, el discípulo que recibe una instrucción del Señor para hablar con Pablo y decirle que era instrumento escogido. Aquí está el punto, cuando Dios habla con Saulo y le dice: Saulo, voy a mostrarte mi voluntad. Y es ahí que el Señor usa a Ananías para instruir y confirmar la voluntad de Dios en Pablo. Ahora, Dios lo sigue haciendo, confirmando y guiando a las personas por medio de sus siervos. Veamos lo que nos dice Proverbios 24:6. Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Significa que cuando Dios esté hablándote de algo, Dios te lo confirmará muchas veces con alguna otra persona, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. 3. Dios habla y nos guía a través del Espíritu Santo. En Hechos 9:17 dice: Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. A partir de este momento, el Espíritu Santo es el que guía a Pablo, quien fue el mismo que escribió en Romanos 8:14, que dice: Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y en Gálatas 5:18 nos dice: Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El Espíritu de Dios te guiará con su voz, como dice el Señor Jesús. Mis ovejas oyen mi voz. El Espíritu guía a través de su dulce voz susurrando, guiando a sus ovejas a los pastos verdes. Es importante ser sensible a su voz, entrenando el oído espiritual con la palabra, la oración y la práctica regular del ayuno. Quizá sea un poquitín difícil explicar cuando una persona camina en el Espíritu, pero lo cierto que la persona sabe cuando está hablando el Señor, abriendo puertas e incluso cerrando puertas, y los hijos mansos del Señor empiezan a ser guiados de esta manera sobrenatural. Lo que parece que son casualidades son realmente las diosidencias del cielo, operando a favor de tu vida, para que te guíen en los planes y propósitos de Dios en tu vida. Termino con lo siguiente: puedes tener pocas cosas si te encuentras en la voluntad de Dios, pero puedes ser infeliz con muchas cosas si estás fuera de su voluntad. Puedes tener gozo en medio de la oscuridad si te encuentras en la voluntad de Dios, pero puedes ser un desdichado con riquezas y fama si estás fuera de su voluntad. Puedes ser feliz en el sufrimiento si te encuentras en la voluntad de Dios, pero puedes tener agonía con buena salud si estás fuera de su voluntad. Puedes estar en calma y en paz en medio de la persecución, siempre que te encuentres en la voluntad de Dios. Pero puedes ser una persona infeliz y derrotada en medio de las aclamaciones si estás fuera de su voluntad. Toda la vida gira alrededor de esta bisagra divina, la voluntad de Dios. Así que es sumamente importante caminar y permanecer en la voluntad de Dios y conocer su voluntad especial en nuestras vidas.
Continuamos mañana con la ayuda del Padre Celestial. Siempre, todo lo bueno, caminando te quiere el Padre. Bendiciones.